y mayor nosotros de ser justos delante del Señor, congregándonos en su casa. Voy a iniciar con una oración. Amado Señor, cuán agradecido estamos con tu provisión, con tu misericordia para con cada uno de nosotros, Señor. Tú nos has otorgado un regalo inmerecido. No merecíamos la salvación que hoy gozamos, pero por gracia se nos ha manifestado a través precisamente de escudriñar las Escrituras, de poder encontrar este evangelio tan glorioso, tan poderoso, un evangelio de poder que lleva a los muertos a la vida, a los pecadores a la justicia de Dios. Y es por eso que nosotros en esta mañana estamos reunidos dando gracias con ese entendimiento, Señor. Por eso es que nos presentamos siempre delante de ti en agradecimiento absoluto y rogando para que tú, Señor, seas quien guíe nuestros pasos, que tú uses los labios del predicador para que la palabra que podamos escuchar como iglesia sea tu palabra, Señor. Permite que solamente tu palabra salga de mis labios y que sea solamente tu palabra, Señor, la que sea recibida por parte de cada uno de mis hermanos. Agradecidos una vez más, dejando todo en las manos de nuestro Dios Creador y orando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, hoy continuamos con la enseñanza de la carta a los Efesios. Carta a los Efesios, capítulo 4. Y quisiera que podamos leer nuevamente los versículos desde el 1 y hasta el 16, que son los versículos que hemos estado compartiendo. Hoy no tengo presentación. Efesios capítulo 4, versículo 1 al 16. Es una enseñanza que Dios ha dejado para su iglesia y nosotros como su iglesia podemos ser edificados mediante estas cartas que Dios en su gran amor, misericordia, nos ha permitido conocer, entender y poder aplicar a cada una de la vida nuestra en nuestro diario caminar. Efesios capítulo 4, versículo 1 al 16, dice así: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor.
un texto muy, pero muy extenso y lo hemos tratado de ir dividiendo por partes. Hoy particularmente quisiera enfatizar en los últimos 4 versículos de lo que leímos, que sería desde el versículo 13 hasta el 16. Ahí vamos a estar basando la enseñanza en donde nos habla de un crecimiento a nivel individual, pero un crecimiento a nivel congregacional, a nivel grupal. No olvidemos que es una carta dirigida a la iglesia en donde espero estemos aprendiendo mucho de lo importante que es a los ojos de Dios su iglesia. Iglesia, cuerpo de Cristo. Y así como el apóstol Pablo utiliza el ejemplo siempre del cuerpo humano y lo relaciona con la iglesia, es un concepto que nos ayudará mucho a entender bien esto. Así como Dios diseñó el cuerpo humano de tal manera que los miembros crecen proporcionalmente, ¿cierto? No sucede o no es normal que suceda que una persona le crezca más una oreja que la otra, ¿verdad? O una mano que la otra. Es proporcional, es un crecimiento en donde el único requisito, digámoslo así, para que eso funcione bien es que ese cuerpo, que ese miembro, esa mano, ese dedo o ese pie o esa oreja esté conectada ¿a dónde? Al cuerpo. Entonces, en la medida que esté conectado al cuerpo, va a ir creciendo, creciendo. Y esa es la idea que el apóstol Pablo trae para poder nosotros comprender hoy esta enseñanza, este sermón. Nos enseña entonces que la iglesia debe crecer. Ciertamente, mis amados hermanos, Dios ha dado un regalo maravilloso, como decía en la oración, la salvación, un regalo de parte de Dios. Dios salva de manera individual, ¿sí o no? O sea, ¿por qué de manera individual? Porque cada uno de nosotros debe oír. ¿Qué debe oír? La palabra de Dios, el evangelio. Para que cada persona cuando oye, su corazón o se ablande o se endurece. Un corazón se ablanda o se endurece cuando oye la palabra. Y ese corazón va a hacer que nosotros recibamos o no recibamos esa palabra de manera individual. No es que si yo nací en un hogar cristiano porque me acostumbraron a ir a escuelita todos los domingos y yo crecí, me casé, tengo hijos, mis hijos son cristianos, mis hermanos, es un grave error. No funciona así, no sucede así. Cada uno de nosotros debe conocer el evangelio para poder nacer de nuevo de manera individual. Pero una vez que entendemos esto, nacer de nuevo, ser salvos de manera individual, no significa individualismo, no significa que ahora yo de aquí en adelante estoy solito, no es la idea. Y por eso este sermón nos va a ayudar mucho a comprender a nosotros esto. Retomemos un momentito y si usted me acompaña, Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12, por favor. Dice el versículo 11, verso 11 y 12. Y él mismo, ¿quién es el mismo? ¿De quién está hablando? De Cristo. Entonces, y él mismo, Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Verso 12, con un fin, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Vuelvo, tal vez a manera de resumen, Cristo antes de ir a la cruz, Él le dice a Pedro, sobre esta roca, ¿verdad? Cristo mismo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Una promesa que Cristo da de que la iglesia, Él la iba a edificar. Entonces pasa el tiempo y aquí Pablo nos menciona qué fue lo que hizo. ¿Qué hizo Cristo? Bueno, ¿qué hizo Dios mismo, verdad? ¿Qué hizo la Trinidad? Constituyó a unos apóstoles, a unos profetas. Aprendimos que los profetas fueron los que dejaron la escritura, el Antiguo Testamento para nosotros. Los apóstoles, los que dejaron el Nuevo Testamento para nosotros. Y esos dos son los cimientos donde se iba a construir precisamente la iglesia. ¿Y quiénes iban a sostener la iglesia? ¿O cuáles instrumentos Dios va a utilizar? A los evangelistas, a los pastores y a los maestros. Entonces, la iglesia camina sobre el cimiento profético y apostólico, ¿verdad? Escrituras, sobre las escrituras.
Esto espero, ¿verdad?, que nos haya o nos esté quedando muy claro de acuerdo a la palabra de Dios. No es que Dios hoy revela nuevas cosas, Dios ya las reveló. Y con base en lo que Él revela, su iglesia camina. Nosotros no podemos caminar de otra manera que no sea por medio de la palabra de Dios. Y aquí entonces dice que ¿cuál es el fin de esto que hizo Dios? Perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Los miembros, los que han renacido por la palabra, y voy a traerlo como ejemplo acá a nuestra congregación. Entonces, esta iglesia camina con el cimiento apostólico y profético, la palabra de Dios. Caminamos. Dios permite que nosotros podamos enseñar a los miembros de esta iglesia, a los santos. Por eso dice a fin de perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Veré un propósito ahora, para la obra del ministerio. Entonces, hay diferentes ministerios acá: ministerio de alabanza, ministerio de sonido, ministerio de parqueo, ministerio, ¿verdad?, de limpieza, de cocina. Hay muchos ministerios, y cada uno de los que están en esos ministerios, cada uno de ellos va a edificar el cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Entonces, sí se entiende hasta ahí, ¿verdad?, la manera en que Dios lo está estableciendo. Pero dice el versículo 13: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora bien, mis hermanos, ese es un texto que nos va a ayudar a muchos a entender algo que es vital en la vida del cristiano. Es vital, es vital. Dice que todos lleguemos a la unidad de la fe y conocimiento. Fe y conocimiento. Presenta aquí dos cosas en la balanza, dos pesas, ¿verdad? La fe y el conocimiento. Y aquí es donde, con mucho amor, yo quisiera de verdad explicar esto, de que la fe no es yo creo en Cristo. No es esa la fe que nos habla aquí. No es la fe de decir, voy a explicarlo mejor. No es la fe de decir. Hay personas que andan con Cristo para arriba, Cristo para abajo, mi Señor, mi Jesús, ¿verdad? Pero es solamente de labios hacia afuera. O es una fe muy emocional, muy de estoy enfermo, voy a tener fe para ser sanado. Noten que el apóstol Pablo está diciendo, está hablando de la iglesia, está hablando de la estructura de Dios, un diseño que Dios deja. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio que va a edificar a la iglesia. Esto en conjunto va a producir algo: unidad de la fe y del conocimiento. Entonces, hay preguntas que a veces o no queremos responder porque no tenemos la respuesta, y quizá el orgullo nos gana y decimos, no, yo sé, yo vivo por fe. Pero mis hermanos, hay una pregunta vital en la vida de todos nosotros, una pregunta que la conciencia va a responder siempre, sí o sí. La conciencia responde, aunque nosotros queramos maquillarla, queramos disfrazarla, la conciencia nos va a decir siempre la verdad. La pregunta es, si hoy muero, hoy voy al cielo o voy al infierno, porque solamente hay dos caminos. Ante esa pregunta que cada uno de nosotros se puede hacer en esta mañana, la conciencia va a responder facilísimo. Ella no tiene problemas de vocabulario, de buscar palabras bonitas, no, sí o no, eso hace la conciencia. De hecho dice Proverbios capítulo 20 y versículo 27, espíritu de Jehová, perdón, lámpara de Jehová es el espíritu que hay en el hombre, el cual escudriña lo más profundo de su ser. Esa lámpara que Dios coloca es para que nos responda ante esta gran pregunta: ¿dónde voy si hoy muero? ¿Dónde voy? Aquí es donde la fe y el conocimiento van a anotarse en qué tan distantes están. ¿Qué conozco yo? ¿Qué conozco de Dios para poder decir, esta es mi fe? O solamente lo digo porque he oído, pero no conozco al Dios de la Biblia. Hay muchos ejemplos que nos pueden ayudar a entender esto, y es, mis hermanos, creo que sentido común. No hay que ser teólogo, no hay que ser teólogo, y Dios no espera que nosotros alcancemos niveles de teología altísimos. Dios está tan interesado en que podamos conocerlo de la forma más sencilla.
Cierto que los primeros discípulos, al menos Pedro, fue un pescador. El tipo de personas a quien Cristo se acercó eran personas que no tenían muchos estudios, pero ellos lograron comprender perfectamente, siendo sencillos, mis hermanos, el poder del Evangelio operó en ellos para que conocieran. Nosotros a veces nos resistimos a ese conocimiento, nos resistimos a enfrentar la verdad. Entonces, si hoy muero, pastor, yo voy al cielo. ¿Por qué iría al cielo? Porque creo en Dios. Bueno, y si Dios, usted hoy muere, hoy usted muere. Hágase el ejercicio usted solito en esta mañana. Si usted hoy muere y usted llega, no de San Pedro, como dicen la mayoría, ¿verdad? Sino que usted llega al cielo. Usted está en el cielo y Dios le hace una pregunta. Ah, qué bueno. Dígame una razón por la que usted está hoy aquí. ¿Cuál sería nuestra respuesta? Allí está el conocimiento. Y el apóstol Pablo está diciendo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Mis hermanos, por eso es que a veces nuestra fe es muy vacía y la fe no puede estar sustentada al vacío. La fe tiene que tener argumento, la fe tiene que ser bien argumentada. ¿Para qué? Para que la conciencia nos pueda responder sin miedo alguno, ¿para dónde voy? Por muchos años yo les he dicho, y no me avergüenza decirlo, por muchos años predicando, visitando familias, pero yo no tenía seguridad si iba a ir al cielo. Dudaba en mi corazón. Ay, pastor, qué falta de fe, ¿verdad? Quizá alguno puede decir, pero ¿qué es la fe? Decir que Cristo me salvó, esa es la fe. O conocer qué fue lo que Cristo tuvo que hacer, qué implicaciones tuvo para Él, qué repercusiones para mí la obra de Cristo. Por eso esta petición o este proceso que nos está mostrando aquí el apóstol Pablo tiene mucho, pero mucho sentido, mucha sabiduría de parte de Dios. La fe no puede descansar en el vacío, mis hermanos. La fe debe tener solidez en algo que se conoce. Y todos debemos anhelar esto, todos debemos anhelar llegar a esa unidad de la fe y ese conocimiento. Entonces, es muy importante. Hay una meta clara y es alcanzar la unidad de la fe y el conocimiento. Según lo que estamos leyendo, en el orden en que viene, ¿verdad? Hay un diseño de Dios, apóstoles, profetas, maestros, pastores, evangelistas, con un fin, perfeccionar a los santos para que ellos puedan desenvolverse, desempeñar en su ministerio de una manera clara, eficaz, edificando a todos y alcanzando esa unidad de la fe y del conocimiento. Entonces, la Biblia siempre nos va a retar, nos va a desafiar a algo. ¿A qué nos va a retar? ¿A qué nos va a desafiar? A que nosotros procuremos cada día parecernos más a Cristo. ¿En qué? En obediencia, en su carácter, en su amor, en su misericordia. En todos nosotros debemos procurar alcanzar a nuestro Señor Jesucristo, imitarlo en todo. Voy a darles algunos textos para respaldar esto que yo estoy mencionando ahorita. En Primera de Juan, capítulo 2 y versículo 6. Primera de Juan, capítulo 2 y versículo 6, dice así. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Cómo anduvo Cristo? Mis hermanos, ese es el caminar del creyente, como Cristo anduvo. Así debemos caminar, así deberíamos caminar así. Ahora, es necesario casi siempre en los sermones recordar algo. El legalismo se aprovecha mucho de textos como estos, porque entonces coloca a la persona en un cajón, en un cuadro, en donde debe hacer esto y no debe hacer aquello. Haga esto y no debe hacer aquello. Eso no es el Evangelio. Pero sí nos enseña el Evangelio que si nosotros hemos sido renacidos y decimos permanecer en Él, debemos andar como Él anduvo, procurar andar como Él anduvo. Un texto más está aquí cerquita en Primera de Pedro. Primera carta de Pedro en el capítulo 2 y versículo 21. 2:21.
Dice así, 1 capítulo 2, verso 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, seguir sus pisadas, seguir sus pisadas. Noten, hermanos, que estamos hablando de que la iglesia, cuando la iglesia entiende que es iglesia y camina bajo el orden que Dios establece, su palabra como base en todo, mis hermanos, los miembros de la iglesia van a ser bendecidos, van a empezar a caminar anhelando servirle al Señor, entendiendo que su servicio va a edificar a otros. Y todo esto en conjunto va a llevarnos entonces a esa unidad de la fe, a esa unidad, a ese crecimiento que tanto debemos nosotros desear. Pero ¿cómo se alcanza? Siguiendo las pisadas, caminando conforme Cristo caminó. Ese es el caminar de un cristiano. De hecho, ser cristiano es seguidor de Cristo, es ser seguidor de Cristo. Eso es ser cristiano. Nosotros somos cristianos, ¿por qué? Porque permanecemos en Él, porque caminamos siguiendo las pisadas de Cristo. Y noten que son cosas muy sencillas. Por ejemplo, en 2 Corintios, a ver si lo recuerdo, 2 Corintios, capítulo 3, 2 Corintios 3 y versículo 18. Dice 2 Corintios 3, 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Mis hermanos, de verdad es sencillo el crecimiento si nosotros nos sujetamos a la palabra de Dios. No está diciendo que debemos de salir a ganar almas solitos. No está diciendo que tenemos que ir nosotros a predicar o tenemos que hacer algo externo. Noten que lo que está diciendo es permanezcan, permanezcan. Simple hecho, dice, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor. ¿Qué es mirar la gloria del Señor? Hoy estamos mirando la gloria del Señor, escuchando acerca de lo que Cristo hizo. Simple hecho, permanecer en esa palabra, oír, permanecer, dice que somos transformados de gloria en gloria. A mí me gusta mucho traer algunas ilustraciones porque nos ayudan a entender un poquito mejor. Pero un árbol, ¿verdad? Allá hay unas naranjillas, siempre da fruto, ¿verdad? Ese arbolito de naranjillas, ¿verdad? Que por cierto me recordé ver a mi hermana Zulay en una escalera una vez ahí, yo desde aquí y yo asustado, yo que le ayuden a mi hermana Zulay, ahí subí en la escalera bajando naranjillas. Ese árbol de naranjillas yo nunca lo he visto pujar y yo sé que ustedes tampoco lo han visto pujar, como diciendo, uy, que salga fruto, no. El fruto sale solito en la medida que ese árbol permanezca en esa tierra. Mientras permanece, hay fruto. El cristiano, si permanece, viene el fruto. Solo, mis hermanos, solito, permaneciendo. Y más adelante voy a explicar cómo es que esto funciona, porque alguien puede decir, pero es imposible. Es imposible que sin hacer nada venga fruto. Ya vamos a ver si la Biblia es verdad o no es verdad en lo que enseña. Lo cierto, mis hermanos, es que esto que estamos hablando implica madurez. Parecernos cada día más a Cristo requiere madurez, permaneciendo, escuchando y aplicando lo que vamos nosotros escuchando. Veamos nuestro versículo siguiente, Efesios capítulo 4, estamos en Efesios, ahí estaremos toda la mañana, pero el capítulo 4 y versículo 14 dice así: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y aquí, mis hermanos, hay algo clave, hay características claves de una persona madura en la fe. Un cristiano que está caminando y que anhela esa madurez, hay algo que sí o sí se va a notar.
Y lo primero que vamos a ver es como en una connotación negativa. De hecho, bueno, yo lo traigo subrayado. Allí dice, no seamos, para que ya no seamos niños fluctuantes. De hecho, la palabra niño es contraria a madurez, ¿verdad? Un niño, un hombre maduro. Un niño actúa como niño, un hombre maduro actúa como un hombre maduro. Aquí lo que nos está enseñando, y tal vez para los que anotan, el primer punto muy importante es la estabilidad en las escrituras. Ser estable en la palabra o en la doctrina, escrituras o doctrina, estar firme allí. Una persona que sabe lo que cree porque lo ve en la Biblia, es una persona estable, es una persona que está firme en las escrituras, no como un niño fluctuante. Ahora bien, fluctuante se define o tiene que ver, ¿verdad?, con aquella persona que es zarandeada, que es sacudida por las olas del mar. Es como la definición que se puede encontrar. Fluctuante, ¿verdad?, que lo lleva las olas para allá, lo lleva las olas para acá, va para allá y va para acá. El apóstol Pablo tiene en su mente un barco, posiblemente, un barco que las olas lo llevan y lo traen, lo llevan y lo traen. Esa es la idea que él está presentando, de un barquito en alta mar con vientos huracanados. Pobre barco, va y viene de acuerdo a como las olas del mar se están moviendo. Y Pablo está diciendo ahora de los miembros de una iglesia, de los que han renacido por la palabra de Dios, de los que ahora dicen, yo soy salvo porque puedo ver en las escrituras. Esa persona no debe ser movida por cualquier enseñanza que escuche. No puede ser, porque dice el apóstol Pablo, por doquiera de todo viento de doctrina. Ahí aplica la doctrina, la palabra, la enseñanza. ¿Qué enseñanza es la que nos mueve a nosotros? ¿Cuál es la enseñanza a la cual nosotros nos afirmamos? Mis hermanos, muchas personas escuchan tantos predicadores con diferentes doctrinas que van para allá y luego van para allá. Están en el centro, van para allá. Y Pablo está diciendo, no seamos como niños fluctuantes. No podemos ser como niños fluctuantes. La iglesia va a crecer en la medida que haya sujeción de los miembros, en la medida que haya disposición para oír, para pesarlo, por supuesto, porque no estoy diciendo que lo que yo diga aquí, usted diga amén, amén, amén. No, mi hermano, usted debe pesarlo con las escrituras. Usted debe meditar si esto lo dice la Biblia o no lo dice. De hecho, el apóstol Pablo predicaba en un lugar llamado Berea, y dice que los de Berea, escuchando al apóstol Pablo, ellos no decían amén a la primera. Ellos salía el apóstol Pablo y se quedaban meditando. Ah, tenía razón, aquí está. El apóstol Pablo tenía razón. Por eso, mis hermanos, nosotros debemos hacer exactamente lo mismo. Debemos tener nosotros mucho, pero mucho cuidado con lo que estamos oyendo, a lo que le estamos diciendo nosotros amén, porque eso verdaderamente puede afectar nuestra estabilidad doctrinal. No es, mis hermanos, no es entonces diferenciar, porque hay personas que dicen, no, pero es que yo sé cuando algo no es de Dios. Cuando empieza a mencionar mucho el diablo, cuando empieza, y las personas a veces dicen, si no habla de Dios y está hablando más del diablo, hay que tener cuidado. Y quizás un concepto equivocado que podríamos tener. Yo siempre he dicho, el discernimiento. ¿Qué es el discernimiento? No es solamente distinguir lo bueno de lo malo, porque eso es muy sencillo distinguir. Uno puede reconocer lo bueno de lo malo, pero el discernimiento radica en que yo pueda ver la diferencia de lo bueno y lo que parece bueno. Muchos, mis hermanos, muchos predicadores parecen tan buenos, tan acertados, pero están con una doctrina muy equivocada, una doctrina diabólica que opera con una imagen de devoción, de piedad, y eso puede confundir. Pablo dice, nosotros no debemos llevarnos por esto. Ahora que mencionaba la seguridad que tenemos nosotros, ¿de dónde iremos cuando tengamos que morir? ¿A dónde iremos? Usted podrá escuchar muchos predicadores que dicen el infierno no existe. Usted los ha escuchado. El infierno no existe. El infierno es aquí, dicen muchos. El infierno es aquí. ¿Qué es lo que sucede con ellos? Se equivocan
en las Escrituras. Por eso es que Cristo dice en el texto que hemos elegido para este seminario, escudriñad las Escrituras. ¿Por qué hay que escudriñar las Escrituras? Porque a vosotros os parece que en ellas que hay vida eterna, vida eterna. ¿Y qué pasa con esa vida eterna? ¿Qué es lo que ocurre? Ellas dan testimonio de quién es Cristo. Por eso decía, mis hermanos, decir Cristo me salvó será suficiente para que esa fe sea tan fuerte. Hay conocimiento, hay algo que respalde esa fe. Muchos dicen, sí, pastor, Cristo murió por mí. Yo pregunto, ¿y por qué Cristo? ¿Cuándo murió primero? ¿Cuándo fue que Cristo murió por usted? ¿En la cruz? Muy bien. Pero Cristo pudo haber muerto antes, ¿sí o no? Cristo pudo haber muerto cuando Herodes mandó matar a los niños. Y entonces Cristo pudo haber muerto en la cruz y pudo haber muerto allí. Y al final el argumento es, Cristo murió por mí. Bueno, pudo haber muerto. ¿O por qué no pudo haber muerto cuando era más niño? Mis hermanos, esto es lo que necesitamos nosotros escudriñar. Escudriñar las Escrituras. Debemos escudriñarlas porque en ellas nosotros vamos a comprender esa vida eterna. Alguien me decía un día de estos, y aproveché por supuesto para predicarle, pero me decía, pastor, ¿qué ha escuchado usted del reloj de Israel? ¿Han escuchado ustedes eso? Hay muchos TikTok, muchos videos del reloj de Israel, del reloj. Bueno, esto lo vamos a aprender muy bien en el seminario. Ténganlo por seguro que vamos a aprenderlo muy, pero muy bien. El reloj del que hablan muchos es porque Dios eligió a Israel, y dentro de los 4 propósitos por el que fue elegido Israel es para que el mundo pueda observar a Israel y darse cuenta en qué tiempo está. Dios escogió a Israel por esa razón, no porque fueran mejores, porque fueran muy santos. No, mis hermanos, en Israel hay tanta maldad como lo hay en cualquier barrio malo de nuestro país. En Israel no hay nada que mejore en cuanto a la condición humana, pero Dios los eligió. Era un país muy miserable, muy pequeñito, inútil, y Dios los elige para demostrar su poder al mundo de lo que Israel iba a ser más adelante. Entonces el reloj es Israel. Hoy nosotros podemos ver, hoy mis hermanos, están cumplidas todas, pero todas las profecías que tienen que ver con la venida, con la segunda venida de Cristo, ya están cumplidas. En otras palabras, en cualquier momento es la venida de nuestro Señor Jesucristo. En cualquier momento todas han sido cumplidas. Con respecto a la segunda venida, ya han sido cumplidas. Entonces es eso lo que nosotros debemos prestar atención a las Escrituras, no a lo que dice una persona en TikTok, o en Instagram o en YouTube. Tengamos mucho cuidado con lo que oímos, porque podríamos ser arrastrados, como dice Pablo, que esa es la característica de un creyente, que no se deja, no es como un niño, que lo llevan para allá y para acá, está firme, está claro. Yo debo saber a dónde voy después de que muero. Debo saberlo. Debo estar seguro de las Escrituras. No es que Dios sabrá. No, Dios nos ha dejado su palabra y por eso nos dice escudriñad, escudriñad en ellas. Ahora bien, siguiendo con nuestro texto, podemos ver nosotros, si una persona es firme, si una persona es estable en lo que cree según la palabra de Dios, sí, tiene estabilidad en las Escrituras, esa persona difícilmente sea presa del diablo. Pero si una persona no tiene esa estabilidad, si esa persona escuchó y dice, yo ya lo que dijo ese pastor, la salvación se pierde, pero el otro día escuchó al otro, mira, dice que no se pierde. No se pierde la salvación. Pero el otro día, no, vieras que sí, es que son muy buenos los argumentos, sí se pierde. Mis hermanos, esa persona es presa fácil. Satanás, presa fácil. Veamos nuevamente nuestro verso, Efesios 4:14. Efesios capítulo 4, verso 14. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Artimaña. Habla de estratagema de hombres, estrategias de hombres, planes de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas. Me llama mucho la atención esa palabra artimaña, porque la artimaña es la que se emplea, por ejemplo, en los jugadores
los estafadores en casinos o juegos de dados que utilizan trucos para hacer que coincida o para poder ganar el juego. Emplean trampas con cartas de naipe, ya saben cuál carta está marcada, saben cómo tirar el dado para que caiga. Esos son artimañas y eso sucede realmente en los casinos, ¿verdad? Eso sucede en los lugares en donde las personas participan de esto. Entonces, teniendo en mente esa idea que el apóstol Pablo está diciendo, una artimaña es una trampa. Es una trampa muy hábil, muy astuta. ¿Para qué? Para engañar. Porque dice, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. El hombre haciendo trampa para ganar, para engañar. Con mucha, pero con mucha habilidad. Por eso esto no es tan poco importante, es muy importante en nuestras vidas. Es importante, mis hermanos. Vean que estamos hablando de la fe y cómo argumentamos nuestra fe. ¿Qué es lo que estamos aprendiendo? Esa fe tiene que ir de la mano con el conocimiento. En la carta a los Corintios, si usted quiere verlo y corroborarlo conmigo, hay un versículo, un caso, pero voy a citar nada más 1 Corintios 15, 33, para que podamos juntos pesar esto con lo que estamos aprendiendo, para que podamos pesarlo si hay o no hay verdad en la Biblia con esto que nos está advirtiendo. En 1 Corintios capítulo 15 y verso 33, 1 Corintios 15 y verso 33, dice así la palabra de nuestro Señor, 15:33, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Voy a decir cómo normalmente utilizamos este versículo y no es que esté mal, pero quiero explicarles el contexto. Este versículo casi siempre se utiliza cuando uno de los hijos, sobrinos, algunos muchachos está caminando con personas que hablan mal, malas palabras. Entonces decimos, mi hijo, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, no ande con él, ¿verdad? Sí. Pero ¿cuál es el contexto de este versículo? El contexto está precisamente en un tema doctrinal. Está precisamente en un tema bíblico, en donde los corintios, un grupo de los corintios decían, esa resurrección no existe. Cristo no pudo haber resucitado. No existe la resurrección, ¿cómo va a haber resucitado Cristo? Entonces el apóstol Pablo les dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces el tema más profundo es un tema doctrinal. ¿Qué estaba sucediendo con esas personas? Teniendo el evangelio, creyendo, están prestando oído a ese tipo de conversaciones y Pablo les dice, no se equivoquen, las malas conversaciones doctrinales corrompen las buenas costumbres del evangelio que ustedes ya tienen. Por eso, mis hermanos, esto, como decía hace un momento, no es poco importante. Todo lo contrario, es muy importante para nuestras vidas. Cuidar lo que oímos, pesarlo con las escrituras y aún las artimañas, por eso enfaticé en esa palabra, la astucia que tienen es muy grande y podrían inclusive, ¿verdad? Confundir a una persona que ha caminado en el evangelio verdadero. Es muy hábil como lo manejan los falsos maestros, como lo manejan estos hombres con mucha astucia. Por eso, mis hermanos, hay que prestar mucha atención. Cristo mismo también nos dejó dicho en Mateo 22, 29. Mateo capítulo 22, versículo 29. Dice así San Mateo capítulo 22 y versículo 29. Entonces, respondiendo Jesús les dijo, erráis, se equivocan, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Por eso, mis hermanos, una vez más dice, escudriñad las escrituras, escudriñadlas, léanlas, investiguen, busquen. Si algo a mí me ha sorprendido, a mí personalmente me ha sorprendido mucho de las escrituras algo, es que Dios nunca fuerza a nadie. Mis hermanos, Dios no está forzando a usted para que crea. Dios no lo obliga, Dios no lo fuerza. Dios simple y sencillamente le dice, fíjese si aquí está o no está la verdad. Supongamos que estamos en un tribunal.
Hay un tribunal ahorita en donde hay alguna acusación. Entonces, en esa acusación es que alguien dice, esa Biblia era mía, ¿verdad? Pero otro dice, no, esa Biblia era mía. ¿Cómo hacemos para saber de quién era la Biblia? El que más grite será el que gane. No. ¿Cómo podemos nosotros saber que el que dice que es dueño, es dueño? ¿Qué tendría que hacer en un tribunal esa persona? Presentar pruebas, ¿sí o no? Tendría que decir, vea, es mía. Abra el Salmo 23 y usted va a encontrar marcado el versículo 1 en verde fosforescente y el 5 en verde fosforescente también, y tiene una escritura que yo le coloqué allí. Ábrala y la verán. Es una prueba fuerte, ¿sí o no? Una prueba, uno dice, bueno, sí, pero si presentan más pruebas y es más, atrás viene al frente una dedicatoria. La persona que me dedicó esta Biblia es fulanito tal. No puso mi nombre, pero ahí dejó la dedicatoria. Eso son pruebas que entonces nos harían pensar, si somos jurados, a decir, tiene razón, él es. Pero noten, mis hermanos, que no se trata de decir, yo soy el dueño, yo soy el dueño. Muchos dicen, yo soy Dios, yo tengo la verdad. Otros dirán, predicadores dicen, esta es la verdad de Dios, aquí la traigo. Muestren las pruebas y nos daremos cuenta si realmente es o no es quien dice ser, solamente a través de las pruebas. Hay un texto en Isaías que quisiera compartirles. Esto es material para el seminario, pero igual quisiera hoy darles una... Ya les digo cuál era la cita. Los seminarios, mis hermanos, nosotros los hacemos siempre con la intención de que haya una convicción, no por lo que el predicador, el expositor diga desde aquí, sino por lo que la Biblia ha dicho desde el principio. ¿Qué es lo que la Biblia ha dicho desde el principio? ¿Qué es lo que dice para nosotros? Hay verdades que nosotros sabemos de la muerte y hay cosas que no sabemos de la muerte. Por ejemplo, sabemos que vamos a morir un día, ¿cierto? Todos sabemos eso. Es una verdad que todos sabemos de la Biblia, pero hay algo que no sabemos nosotros, perdón, de la muerte, pero hay algo que no sabemos de la muerte. ¿Qué es? El día que vamos a morir no lo sabemos. Nadie sabe el día en que va a morir. Hay personas que tienen muchas veces, he visto videos de personas que suben una foto, un video inclusive, y segundos después mueren. Y queda la evidencia ahí donde estaban felices, estaban sonriendo con los amigos, tomándose alguna foto, y de repente vino un accidente, algo ocurrió, murieron. Esas personas no sabían que iban a morir. Hay gente que hoy se empeña en pagar seguros por el cáncer, por cualquier enfermedad, seguros para el carro, para la casa, y no está mal, o sea, no digo que esté mal, pero es porque saben que hay posibilidades de que algo les pueda ocurrir. Bueno, pero la muerte, todos tenemos la certeza 100% que vamos a morir y nos preparamos para ese día. ¿Cómo nos preparamos nosotros para ese día? ¿De qué manera podemos nosotros prepararnos para ese día? En Isaías 45, Isaías 45, Dios se molesta un poco porque el pueblo de Israel está trayendo, ha abandonado al Señor y empiezan a
y se lanzan a la idolatría. Cuando ellos se lanzan a la idolatría significa adorar a otros dioses. Entonces el Señor se molesta, se enoja y el Señor les dice a este pueblo, los reta, los desafía. Isaías 41, perdón, les dije 45, ¿verdad? Es 41 y verso 21. 41, versículo 21. Al 23. Aquí Dios entonces está molesto porque el pueblo lo dejó a él y están adorando a otros dioses. Entonces Dios dice, les da 3 evidencias para ser Dios verdadero. Dice, alegad por vuestra causa, dice Jehová. Presentad vuestras pruebas, dice el rey de Jacob. Traigan, anúncienos lo que ha de venir. Díganos lo que ha pasado desde el principio y pondremos nuestro corazón en ello. Sepamos también su postrimería y hacednos entender lo que ha de venir. Danos nuevas de lo que ha de ser después para que sepamos que vosotros sois dioses. O a lo menos haced bien o mal para que tengamos que contar y juntamente nos maravillemos. Dios aquí está diciendo, ellos dicen que son dioses, israelitas, ¿ustedes creen que ellos son sus dioses? Bueno, díganles que hagan 3 cosas, que nos anuncien lo que ha pasado desde el principio, que nos anuncien lo que va a venir después, o por lo menos que si dicen algo con su boca para bendecir, que suceda, o si dicen algo con su boca para maldecir, que suceda. Si eso pasa, dice Dios, nos maravillaremos todos juntos. Dios está retando, está desafiando. Por eso les digo, mis hermanos, Dios no está interesado en obligar. Dios está interesado en su alma. Dios está interesado en que usted pueda tener la certeza de que va al cielo. Pero Dios quiere que usted pueda darse cuenta a través de las escrituras. Sé que como pastores muchas veces o predicadores, muchas veces tendremos oposición. Porque diremos cosas que alguien tal vez no esté de acuerdo. Sé que aquí fue un problema la oración de fe cuando lo empecé a mencionar. Pero era mi idea o era la idea que Dios ha transmitido en su escritura. Dios, por medio de escudriñar las escrituras, nos ayudó a comprender que la oración de fe no es un método diseñado por Dios. No es bíblico. Por eso les digo, mis hermanos, todo viento de doctrina, enseñanzas que dan aquí, que dan allá, que dan en todos lados, nos pueden confundir. Pero la Biblia nunca nos va a engañar, nunca nos va a confundir, porque en ella es que tenemos nosotros la certeza de la vida eterna, es en ella. Y Dios quiere que usted crea por convicción propia, no porque alguien lo convenza a la fuerza, no porque yo venga y les diga a ustedes acepten a Cristo o les doy un tiro, ¿verdad? Hay personas que quieren evangelizar así, crea o crea. No se trata. Sí debemos ser nosotros muy sabios para poder anunciar, para poder predicar y saber en qué momento nosotros debemos de retirarnos. Debemos entender esto muy bien y el Señor, en la medida que nosotros conozcamos, crezcamos como iglesia, Él nos va dando estabilidad a cada uno de nosotros. Pero Dios quiere que nosotros podamos tener la certeza de la vida eterna. Nos ocupamos mucho en las cosas de aquí, pero rara vez en la vida eterna. Pocas personas enseñan de la vida eterna, pocas iglesias enseñan de la vida eterna. Enseñan más ser rico, ser próspero, ser sano, ser libre aquí. Pero ¿qué de la eternidad? Mis hermanos, ¿qué de lo que realmente es importante? Estamos hablando de la eternidad, o sufriendo o en gozo con el Señor. Es real, es real. El problema es que nosotros estamos tan acostumbrados a ver para creer, que nos cuesta creer en algo que no vemos. A Dios lo vemos, no lo vemos a Dios. Ustedes ven mi voz, oyen mi voz. A Dios no lo vemos, pero sí lo podemos conocer mediante las escrituras, la palabra. Por eso dice escudriñad, escudriñad. Él está tan interesado en que nosotros lo conozcamos, pero como les dije, convenciéndonos nosotros mediante las escrituras, mediante el testimonio de Él. No erréis, les dijo el Señor, no erréis ignorando las escrituras. ¿Cómo podemos nosotros descubrir una mentira? Hermanos, ¿cómo puede usted descubrir una mentira?
el ejemplo más fácil es los cajeros en los bancos. A los cajeros de los bancos, las personas, no me refiero al cajero automático, sino al cajero humano, ¿verdad? Les enseñan, ellos los entrenan no dándoles billetes falsos. El billete verdadero, conózcalo, siéntalo, cierre los ojos, mueva sus dedos, empiece a sentir el billete verdadero. Eso es suficiente. Conoce la verdad y cuando conoce ese billete verdadero, le pueden traer alguno paqueteado que sin verlo dice, no, este no es. Este no es. Conoce tan bien el verdadero que no le pueden meter billetes falsos. Bueno, de la misma manera, ¿cómo podemos nosotros conocer la mentira? Conociendo la verdad. Usted conoce la verdad y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Conociendo la verdad, vamos a nosotros a estar estables en nuestra fe. No en lo que dijo aquel, es que dijo esto, dijo lo otro. No, ¿qué dice Dios? ¿Qué es lo que dice Dios? Creámosle lo que dice Dios. Si Dios dijo, muéstrenme, le dijo a estos dioses, díganles que muestren lo del principio. ¿Pueden esos dioses? No. Puede usted buscar el Torá, las Vedas, puede buscar en cualquier otro libro religioso, mis hermanos, que no hay historia del principio ni del fin. Ellos, solamente ellos, se exaltan. Dios ciertamente es el que recibe la gloria y la honra, pero porque Él demuestra ser Dios. Él nos ha demostrado ser Dios. Entonces, nosotros no podemos hacer coyuntura con la falsedad. No podemos. ¿Por qué no podemos? Porque es el honor de Cristo, es la salud de la iglesia y es la salvación de los pecadores. Si hacemos alianzas, mis hermanos, recordémonos esto, honor de Cristo, tengo que mantenerme en la verdad y hablar la verdad. ¿Por qué? Por el honor de Cristo, por los pecadores que necesitan salvación. A un pecador que necesita salvación, pero que no le decimos la verdad, mis hermanos, lo estamos matando igualmente. Entonces, ¿por amor lo vamos a matar? No. Por amor, digámosle la verdad, aunque esto golpee su orgullo, que esto golpee sus pensamientos. Los creyentes maduros manifestarán sí o sí esa estabilidad. Versículo 15 de Efesios 4. Efesios capítulo 4, versículo 15. Dice así. Sino, voy a recordar que decía anteriormente, no como niños fluctuantes, ¿verdad? Decía, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces, no como niños fluctuantes que se van por aquí, se van por allá, sino, dice, en un clima de amor, siendo veraces, pero noten que resalto esto, en un clima de amor, diciendo la verdad siempre en amor, manteniéndome firme en mi verdad con mucho amor y con mucha misericordia. Mis hermanos, la doctrina bien conocida, pero sin amor, es tan dañina como una intención de amar sin tener la palabra, lo que decía hace un momento. Es tan peligroso que usted tenga la verdad, pero que no tenga amor cuando lo está diciendo a alguien, es muy peligroso. Tan peligroso como alguien que no sepa nada del evangelio, pero que le diga a ese pecador, tranquilo, Cristo te ama, todo está bien. Las dos cosas son muy peligrosas. Por eso es en amor, nosotros firmes, veraces, en amor. Todo lo que hagamos en amor, siempre en amor. ¿Por qué digo esto en amor? Varios textos vamos a compartirlos. El primero de ellos, estamos hablando de la carta de Efesios y por qué en amor es importante. Efesios capítulo 1, versículo 4. Ahí se les puede seguir haciendo un check para que lo valide. Efesios 1, verso 4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En Él. Él nos escoge. Dice el verso 15, allí mismo Efesios 1, verso 15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Amor, nuevamente. La carta es para los efesios, una iglesia que está evidenciando ¿qué? Amor. Fueron escogidos en Cristo. Ahora ellos, el ser escogidos en Cristo, los hace vivir en amor. Allí mismo Efesios, pero esta vez capítulo 2 y verso 4.
Todo esto ya lo hemos leído, ¿verdad? Pero nada más como recapitulando un poquito. Efesios 2, verso 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nuevamente, amor. Saltamos al capítulo 3 de Efesios, versículo 17. Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en ¿qué? En amor, nuevamente, en amor. Voy a seguir leyendo hasta el 19. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que exceda todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Cristo. Capítulo 4, que es en el que estamos, versículo 1, Efesios 4:1 dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos en paciencia los unos a los otros, en amor, una vez más, en amor, verso 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y verso 16 dice así, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y podríamos seguir, capítulo 5, capítulo 6, cómo es vital esa palabra, esa expresión, en amor, en amor. Mis hermanos, tenemos una verdad gloriosa. No miremos por debajo de los hombros a quienes no tienen la verdad del Evangelio. Todo lo contrario, con mucho amor, con muchísimo amor, misericordia, misma que Cristo tuvo con nosotros. Yo no sé cuánto tardó usted en poder nacer de nuevo según la Biblia, pero antes de que usted naciera de nuevo, Dios tuvo mucho amor con usted, mucha misericordia y mucha paciencia, para que nosotros ahora podamos aplicarla a aquellas personas que no han renacido por la palabra de Dios. Yo les compartía que estando en una visita y mientras yo predicaba, pude ver cómo una de las personas se burlaba y a mí me dio mucha tristeza porque entendí que no era contra mí la burla, el insulto. Yo rápidamente cerré mi Biblia y entendí que no está lista esa persona, no estaba lista. Pero lejos sería maltratarla de mí, no podría maltratar a una persona. ¿Por qué? Porque solo le pido al Señor que tenga misericordia para que un día pueda oír con buen corazón y pueda renacer por la palabra de Dios. Todos esos textos que acabo de leer yo nos muestran que Cristo nos amó. Y ese amor debe estar en su iglesia, debe estar en su iglesia y en los miembros de su iglesia. Esos miembros deben reflejar el amor de Cristo. Por eso la iglesia verdadera de Cristo es muy diferente a muchos que se llaman ser iglesia. La iglesia de Cristo refleja amor. Donde quiera que estén, refleja amor. Muchos han caminado en un cristianismo muy equivocado. Un cristianismo de venga, congréguese, deje su diezmo, eso sí, ¿verdad? Y chao, que le vaya bien. Mis hermanos, eso es el cristianismo de la Biblia, no es el cristianismo de la Biblia. El cristianismo de la Biblia nos invita a vivir como hermanos, a que podamos tener comunión entre hermanos, porque hemos entendido que hay algo en común, que somos ante los ojos de Dios santos, ante los ojos de Él perfectos, ante los ojos de Él justos, listos, esperando nada más el momento de nuestra partida o de la venida de Cristo para estar juntos por fin en esa eternidad gloriosa. Eso es lo que la iglesia verdadera aprende a vivir, conoce y se esfuerza por caminar de acuerdo a la voluntad de nuestro Señor. Entonces, así como crecemos en amor, muchos pueden crecer en engaño. No olvide esto. Muchos pueden estar creciendo, pero en el engaño, en el engaño, en el engaño. Nosotros debemos de crecer en el amor y en el amor de nuestro Señor. Caminemos como Cristo caminó. Pensemos, ¿qué haría Cristo en mi lugar? En las diferentes circunstancias de nuestro día, pensemos, ¿qué haría mi Señor en mi lugar? ¿Qué haría en esto? Eso nos va a ayudar mucho para poder vivir la vida cristiana de forma correcta. Entonces, un cristiano no es el que solamente dice, soy cristiano.
Hermanos, si la Biblia, si la vida de esa persona no se mueve un milímetro para mejorar, ese no es el cristianismo de la Biblia. El cristianismo que encontramos aquí nos desafía. ¿Creen que yo soy su Dios? Muy bien, caminen ahora sí como deberían caminar. Ese es el evangelio que nos encontramos nosotros. Veamos el último texto, último versículo, Efesios 4 y verso 16. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Una vez más, el ejemplo del cuerpo, véanlo aquí. Pero noten cómo es Cristo, dice de quién. ¿Quién es ese Cristo? ¿De quién? Entonces, de Cristo, ¿verdad? Todo el cuerpo bien concertado. Cristo hizo algo y en virtud de lo que Cristo hizo, Cristo es la cabeza, ¿cierto? Del cuerpo. En la virtud de lo que Cristo hizo como cabeza del cuerpo, Él empieza ahora o nos permite a nosotros poder hacer algo, porque Él lo hizo. Como Él lo hizo, ahora se traslada eso a cada uno de nosotros. Es el crecimiento, o más bien, ¿quién da el crecimiento a la iglesia? Cristo, ¿verdad? Lo que hemos aprendido. Veamos un texto paralelo para que nos quede bien clarito y no dudemos de esto. En Colosenses 2:18 podemos encontrar algo muy parecido. Colosenses capítulo 2, versos 18 y 19. Dice: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Mis hermanos, es en Cristo y es por Cristo. Debemos estar unidos a Cristo, debemos estar en Cristo. Pero ¿cómo? Pastor, ¿cómo puedo yo hacer eso? Gracias por preguntarlo, le da la respuesta. En Juan capítulo 14 nos da la respuesta. ¿Cómo podemos nosotros estar unidos a Cristo? ¿De qué manera podemos hacerlo? Juan capítulo 14 y verso 21. Juan 14, verso 21 al 23. Juan 14, 21 al 23 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Cristo se manifiesta a él, dice. Es Cristo, dice el verso 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Entonces, ¿cómo podemos unirnos a Cristo? El que guarda su palabra, el que tiene su palabra y el que guarda su palabra. Tener la palabra y guardar su palabra. Escucho y aplico. Escucho y aplico la palabra que Dios tiene. Así es como crecemos, mis hermanos. Él es quien provee para el crecimiento de la iglesia. Cristo, Él lo dijo: yo edificaré mi iglesia, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Cristo lo ha hecho desde el principio, siempre lo ha hecho. Él provee, Él provee. Mis hermanos, fue Cristo mismo quien colocó a cada uno de ustedes en este lugar. No fui yo, Cristo se encargó de colocarlos. Cristo proveyó para traerte. Pero a mí me invitó fulanito. Sí, pero Cristo lo permitió. ¿Por qué lo permite? Porque es su iglesia. Y si usted está aquí es porque Dios quiere que usted pueda primero conocerlo. Si ya usted le conoce, ahora que usted pueda comprender que no está de adorno, ¿verdad? Que está para servirle al Señor. Eso es lo que el Señor quiere. Que al final cada miembro, cada uno de nosotros podamos ver cuál es el don y no guardármelo, ponerlo al servicio del Señor. Y no podemos pensar que el don es solamente aquí, ¿verdad? A veces creemos que es aquí, afuera, en la casa, en donde estemos nosotros. Podemos
ejercitar esos dones que el Señor nos ha dado. Por supuesto que aquí es donde va a edificarse la iglesia, pero estando fuera la iglesia se va a edificar. ¿Por qué? Porque otras personas están escuchando a ese pámpano de esta vid compartiendo la palabra. Dice nuevamente el verso 16, Efesios 4:16, y ya con esto vamos finalizando. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esa palabra coyuntura es la unión de dos piezas, ¿verdad? Es como decir donde se tocan dos piezas, ¿sí? Como ahí llega un momento donde hay un contacto, hay dos piezas que se están uniendo. Es como un canal de provisión, viéndolo ahora sí en nuestras vidas, como iglesia es un canal donde la provisión de Dios viene como cabeza y va pasando a los miembros. Y va pasando a los miembros y va ese contacto, va pasando y pasando a todos los miembros. ¿Para qué? Para que todos se ayuden mutuamente, dice. Por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Busqué esta expresión, ayudar mutuamente, según esta carta, y era muy utilizada en el ejército cuando estaban al frente los soldados, cuando estaban acampando y cuando perdían sus municiones o su provisión de alimentos. Entonces habían encargados que llegaban y les hacían llegar lo que estaban necesitando. Esa es la idea que el apóstol Pablo tiene cuando dice se ayudan mutuamente. Mis hermanos, la iglesia es eso, nos ayudamos mutuamente, vemos la carencia y ahí colaboramos, vemos donde se puede mejorar y allí colaboramos. La iglesia, no criticando, colaborando, sirviéndole al Señor, entendiendo que cada uno de nosotros está en crecimiento, cada uno de nosotros está mejorando, cada uno de nosotros está esforzando para no ser tan grosero como era antes, para no ser tan altanero como quizá fue en algún momento. Todos nos esforzamos y en la medida que cada uno de nosotros pueda observar eso en los demás, mis hermanos, la iglesia se edifica. Como iglesia nos edificamos. Dios, Cristo, la cabeza, es el que se encarga de nutrir y de nutrir las coyunturas donde estamos uniéndonos, nos unimos y de esa manera Dios es glorificado en su iglesia. Cristo provee con su palabra sus nutrientes, su alimento, para que cada uno de nosotros pueda ser edificado y pueda llegar a ser no solamente edificado, sino que pueda compartir con otras personas. Si no hay esa unión entre esos ligamentos, ligaduras, dice Colosenses, si no está eso, mis hermanos, no llegará ese nutriente de la forma efectiva a otros. ¿Se entiende este punto? Cristo, la cabeza, envía el nutriente, el alimento, su palabra. Yo lo recibo, yo lo escucho y ahora yo debo transmitirlo a otros, entre hermanos. Si yo no lo hago, mis hermanos, como aprendimos un domingo de estos, si el pie dice yo no quiero ser pie, afectará todo el cuerpo, por solamente pensar que él no es pie. Entonces, de la misma manera nosotros somos esos miembros del cuerpo en donde vamos a ser edificados, a ir creciendo poco a poco, pero con la intención de ser edificado y uniéndonos como iglesia cada día más, para que podamos reflejarle al mundo del amor de nuestro Señor Jesucristo. Y ya para finalizar, invitándole nuevamente para el seminario, mis hermanos, es de verdad muy, pero muy importante que podamos tener la claridad de lo que sucede después de que nosotros no estemos. Hoy estamos todos acá, mañana podría que no estemos todos, podría que falte 1 o 2 personas. Y mi responsabilidad como pastor es poder explicar según la Biblia dónde irá usted si muriera en este momento. Creo que la conciencia ya responde a esa pregunta, pero mi responsabilidad será demostrarle según la Biblia cómo es que usted puede alcanzar la certeza de la salvación de su alma, que usted pueda decir estoy listo para morir. El creador de la empresa Samsung, Bae-Yong Lee se llama él antes de morir le dieron 3 meses de vida, y saben que en esos 3 meses de vida él quiso nada más resolver algunas preguntas y él no se preocupó por decir quiero tener más. No, ya no era lo que él
le importaba, él sabía que iba a morir. Y él dijo, yo necesito responder. Y él hizo una lista de 24 preguntas. En el seminario vamos a verlas, algunas de ellas. Pero dentro de esas preguntas que él hacía era, si Dios existe, ¿cómo podemos saberlo? ¿Es la Biblia verdad? ¿Qué hay después de la muerte? ¿A dónde voy yo hoy si muriera ahorita? Y se las mandó a un sacerdote para que le respondiera. Y el sacerdote nunca pudo responderle a las preguntas a tiempo, nunca llegó a tiempo. Mis hermanos, yo creo que así como él, teniendo todo el dinero, porque a veces decimos, si tuviera, si tan solo me pegara el gordo, ¿verdad? Ya yo sería feliz. No se lo pegó, entonces ahí vamos. Pero si yo lo hubiera pegado, mis hermanos, el hombre más rico de este mundo que ha existido, llamado Salomón, el hombre más rico, hizo y deshizo lo que él anheló en su corazón. Mucho dinero, mucho trabajo, muchas mujeres, 1000 mujeres, imagínense. Y él dice, vanidad de vanidades, vanidad de vanidades. Dios le permitió a él, al final de su vida, porque fue hasta el final de su vida, escribir el libro de Eclesiastés. ¿Para qué? Para que hoy nosotros podamos, con la experiencia que él tuvo, entender que el dinero no lo es todo, mis hermanos. El dinero no lo es todo, el dinero pasará. Nosotros nos iremos tal y como vinimos, desnudos, sin nada, así nos iremos. Por más lujos que tengamos, por mejores marcas de ropa, de zapatos, por mejor, todo lo mejor que alcancemos en esta vida, todos al final moriremos y nos iremos con las manos vacías. Iremos al polvo, nuestro cuerpo irá al polvo de la tierra, pero nuestro espíritu, ¿a dónde irá? ¿A dónde irá la eternidad? Jesucristo respondió diciéndole a Nicodemo, respondió Jesús y le dijo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Mis hermanos, esta vida que tenemos, hay un propósito principal, nacer de nuevo. Y después que nacemos de nuevo, podremos experimentar desde allí la vida eterna y disfrutar lo poco o lo mucho que tengamos, porque lo recibiremos con acción de gracias, entendiendo que la principal angustia, la principal petición que tenía nuestro alma ha sido resuelta. Por eso yo le invito para que usted pueda venir al seminario, para que pueda invitar a otras personas y juntos podamos extender el reino del Señor en esta tierra. Amén. Gracias, Señor, te damos. Vamos ahora, porque hoy tenemos, es primer domingo de mes y como es nuestra costumbre, celebramos la cena del Señor, que siempre me gusta explicar un poquito qué es la cena del Señor, qué representa. Son 2 elementos, jugo de uvas y un trocito de pan o de galletita. ¿Qué representa eso? La sangre de Cristo, el cuerpo de Cristo. En otras palabras, aquí muchas personas han creído en su diario vivir evangélico, cristiano o inclusive católico, que esto es para perdón de pecados, pero no es para perdón de pecados. La cena no perdona el pecado de nadie, Cristo ya lo perdonó. La cena es un recordatorio de lo que Cristo vino a hacer a esta vida, y Él mismo le dice a sus discípulos, hagan esto en memoria de mí. En memoria, ¿qué significa en memoria de Él? Recordarlo, recordando lo que hizo por amor. Hoy hemos aprendido de la carta a los Efesios que Él nos amó, tanto nos amó, ¿verdad? Pasado, que nos salvó, también pasado, pero nos ama a nosotros, que nos deja la iglesia. Por eso, mis hermanos, la iglesia es una muestra del amor de Dios para sus hijos. ¿Para qué? Para que puedan compartir. Afuera, en el mundo, hay una constante lucha, siempre, usted lo sabe. Inclusive hoy va a ser un día muy difícil de discusiones y demás, pero nosotros los hijos del Señor confiamos quien gobierna nuestras vidas. Amén. Así que esto es lo que significa la cena del Señor, lo que Cristo hizo por mí y la esperanza de que un día estaremos juntamente con Él. Así que voy a pedirle a mis hermanos